Les saluda el doctor Julio Lara. Bien, recuerde que los temas que tratamos aquí son temas médicos, hablamos exclusivamente de medicina y tratamientos con medicinas alternativas. No hacemos charlatanería, hablamos de medicina. Nuestro objetivo fundamental es orientar a la ciudadanía en la solución de diferentes tipos de enfermedad y también uno de nuestros objetivos es prevenir, es decir, la prevención en el desarrollo de enfermedades. Lamentablemente vemos en la consulta diaria que mucha gente por falta de información llega cuando ya los problemas no tienen solución. O en otros casos, pacientes con problemas de enfermedades, por ejemplo, reumáticas, que llegan en pésimas condiciones. Lamentablemente, a consecuencia del empleo pues, de corticoides y una serie de sustancias, de químicos, llegan pues a los pacientes a situaciones realmente catastróficas. No estoy en contra de la medicina oficial, absolutamente para nada. Considero que la madre de las medicinas definitivamente es la medicina convencional, que tiene un increíble desarrollo en el campo de la tecnología, en los métodos de diagnóstico, en el campo quirúrgico, pero lamentablemente en lo que es en el tratamiento de las enfermedades crónicas es donde vemos los más grandes fracasos, donde vemos que hay una limitación y que al contrario, en vez de solucionar los problemas de salud, llevan a situaciones realmente graves. Repito, en quienes padecen principalmente problemas de artritis reumatoidea, que debido al empleo de estos medicamentos llegan a provocar gravísimas deformaciones, en unos casos postraciones e incluso muerte. En el campo de las parálisis a las que yo siempre hago referencia, en este campo vemos que por esta falta de información los pacientes acuden a los 6 meses, al año, a los 2 años, cuando ya no hay nada que hacer. Los tratamientos de las parálisis hay que hacer lo más temprano posible. Insisto, esto hay que hacer el tratamiento inmediatamente y hay que combinar acupuntura, que es un método sumamente eficaz, combinar con la rehabilitación. El objetivo fundamental es que el paciente tenga una excelente calidad de vida y se recupere completamente. En los problemas de herpes zóster, igual, hace pocos días me llamó una paciente que me conversaba que su madre, ya de 90 y pico de años, me parece que era 91 años, tiene una neuralgia posherpética de 5 años. Le han dado todos los venenos, incluso morfina, y no mejora absolutamente nada. En los tratamientos que hacemos en el consultorio, combinamos homeopatía, acupuntura, terapia neural, y los resultados son infinitamente superiores a la medicina convencional. Hay pacientes que acuden inmediatamente, a veces las respuestas son tan espectaculares que en 2 o 3 días están curados. En cambio, en quienes acuden ya luego de mucho tiempo, en algunos casos hemos logrado mejorías importantes, hasta de un 80%, en quienes padecen 2 o 3 años, ¿no? Y en otros casos, por lo menos algo de mejoría. Porque, repito, se deja pasar demasiado tiempo. Es importante hacer los tratamientos lo más temprano posible, porque nuestro objetivo es que usted recupere completamente su salud. Bien, el tema de hoy son las medicinas alternativas. ¿Qué son estas? ¿Qué objetivos tenemos? Son métodos terapéuticos de curación naturales que actúan en armonía con el ser humano y con la naturaleza,
que estimulan los mecanismos de curación de los que estamos dotados todos los seres vivos. El sistema de la gran defensa, es decir, el sistema autoinmune. No provocan o causan efectos secundarios. Y la combinación de acupuntura, homeopatía, terapia neural o sonoterapia da excelentes resultados en la curación definitiva de muchísimas enfermedades. Al igual que utilizadas individualmente, son sumamente eficaces en ciertas enfermedades. Por ejemplo, la acupuntura en todo tipo de parálisis tiene un notable efecto rehabilitador. Insisto, el tratamiento en las parálisis, en cualquier tipo de parálisis, hay que hacer inmediatamente y máximo dentro de los 3 primeros meses, pero lo ideal es empezar desde un inicio. Se diferencian de la medicina química en que una vez suspendido el tratamiento, no retornan los síntomas o la enfermedad, por lo tanto, curan. Mientras que con la medicina alópata o química, los pacientes deben tomar medicamentos en la mayoría de las enfermedades crónicas permanentemente y en ciertos casos toda la vida. Y si se suspenden, retornan los síntomas y muchos de estos medicamentos causan gravísimos efectos secundarios, como por ejemplo, corticoides, que hemos hablado muchísimas veces, los antiinflamatorios, los analgésicos, los antihistamínicos, los antibióticos, los antihipertensivos, los estrógenos, etc. La medicina química trata únicamente los síntomas, es decir, es paliativa, no curativa en todas las enfermedades crónicas. De ahí su nombre, porque no tienen curación. Y es aquí donde la medicina alternativa, con conocimiento y responsabilidad, obtienen los mejores resultados, con curaciones definitivas. Aquellos enfermos que buscan soluciones inmediatas o milagrosas para sus problemas de tipo crónico son justamente los que vivirán complicándose cada vez más e irán dilapidando sus recursos económicos y, lo más importante, el tiempo, que es el recurso más valioso para recibir una apropiada atención que evite complicaciones o secuelas, puesto que van de un profesional a otro o donde naturópatas de dudosa formación, poniendo en riesgo su propia vida. Lamentablemente vemos muchísimos casos en la consulta. Hace poco tiempo atrás recuerdo que vino una paciente desesperada que su padre estaba con insuficiencia renal. Este paciente había estado padeciendo diabetes. Acudió donde un naturópata. Le iba a curar con medicina natural. Consecuencia, suspendió todos los medicamentos. El paciente entró en insuficiencia renal. Por eso vino desesperada, porque fue al hospital y le dijeron que la única solución era hacerle diálisis y finalmente trasplante. Esto es lo que no queremos, que no expongan su vida, no pongan su salud en manos de quienes no son profesionales médicos. Esto le trae a usted complicaciones. Es fundamental que cuando usted acuda en busca de atención, sea este médico alternativo, es importante que usted se cerciore que realmente sea un profesional médico. De lo contrario, no le va a beneficiar absolutamente nada. Y fundamentalmente que haya hecho un posgrado regular
en cualquier universidad, sea del país o del extranjero. De lo contrario, aquellos que van a cursitos de fin de semana no van a proporcionarle ningún beneficio. Los pacientes no comprenden que las enfermedades crónicas no responden a los tratamientos convencionales y los únicos métodos, como son la homeopatía, la acupuntura, la terapia neural y la ozonoterapia, logran respuestas realmente espectaculares y rápidas en unos casos, y en otros casos se va logrando una mejoría progresiva en el transcurso de un periodo de tratamiento, pero con la absoluta seguridad que se logrará al final una mejoría definitiva. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de las medicinas alternativas? Primero, prescripción de normas de vida sana, en hábitos de alimentación, de higiene, de descanso, la importancia de la actividad física o el ejercicio. Todos estos son fundamentales en la solución de su problema de salud. Segundo, prevención de aparición o desarrollo de enfermedades graves o neoplásicas, pues estas estimulan los mecanismos de autocuración de los que estamos dotados todos los seres vivos. Y en el caso de la homeopatía, principalmente actúa eliminando los miasmas crónicos. Estos son miasma sórico, psicótico y sifilítico, que se transmiten de generación en generación y que son el origen de todas las enfermedades. El miasma sórico se dice que es el causante de más del 98% de todas las enfermedades. Entonces tenemos que ir eliminando a través de la homeopatía, a pesar de las grandes críticas que recibe permanentemente la homeopatía, pues la homeopatía logra respuestas en muchísimos casos espectaculares. El estudio de la medicina homeopática es realmente muy complejo. No es fácil de trabajar con homeopatía, no es fácil prescribir el medicamento preciso, el medicamento constitucional. Necesitamos mucha formación, mucha preparación. Cuando yo ingresé a estudiar en la Sociedad Ecuatoriana de Homeopatía, ingresamos en total 28 al curso regular de 3 años, ingresamos 28 médicos, de los cuales finalizamos o nos graduamos solamente 9. Esto debido a la dificultad en el estudio, que es realmente muy complejo, es totalmente diferente de la medicina convencional, porque no es como la medicina alópata o química, en la que usted llega a ver, usted tiene artritis, tenga este antiinflamatorio, tenga este corticoide, tenga este analgésico, o tiene una amigdalitis, un antibiótico, le damos algo para la fiebre, algo para la tos. Acá no, acá hay que buscar el medicamento apropiado. Entonces, esa dificultad hizo que muchos colegas se retiren y no culminen el estudio de la homeopatía. Repito, es un método terapéutico muy eficaz, pero asimismo muy difícil de estudiar. El otro objetivo, pues, es evitar secuelas graves, no solo físicas, sino aún espirituales o psíquicas. Ejemplo, en los accidentes cerebrales vasculares que causan una hemiplegia, en las parálisis facial, si tenemos una mala recuperación, causa trastornos psíquicos o complejos en las personas afectadas, si no se recuperan adecuadamente. En deformaciones de las articulaciones e incapacidad funcional en los pacientes artríticos. En todos estos casos pueden ser objeto de abandono
o separación de sus parejas, debido a los cuidados que tienen que proporcionarles o a los gastos que deben efectuar en su curación. El tratamiento lo más temprano posible de este tipo de enfermedades evitará estas secuelas y permitirá una alta calidad de vida, curación de enfermedades crónicas que no obtienen respuestas. El otro objetivo es curación de enfermedades crónicas que no obtienen respuesta a los tratamientos convencionales con medicamentos químicos, como por ejemplo tenemos la artritis reumatoidea, las migrañas, la menopausia. Mucho cuidado, en la menopausia se abusa terriblemente del empleo de los famosos estrógenos. Hace muchos años, cuando estudiábamos o hacía mi residencia en el hospital Andrade Marín, fui médico residente, recuerdo que nuestros profesores, fui justamente residente en ginecobstetricia, nuestros profesores criticaban tremendamente el hecho de que en los Estados Unidos y en los países del primer mundo se abusaba terriblemente de los famosos estrógenos, de los métodos de diagnóstico. Llegaba un paciente y le pasaban por todos los métodos de diagnóstico porque representaba económicamente, ¿no? Eso se criticaba hace aproximadamente unos 30 años que fui residente allá, pero la situación ha cambiado. Hoy se hace aquí la misma situación, ¿no? Estamos al revés. Al contrario, allá, debido a los problemas, especialmente de juicios, debido a los graves efectos secundarios de muchos de estos medicamentos, se ha disminuido en el empleo de los famosos estrógenos. Acá se está abusando, ¿no? Usted no es el paciente, digamos, el médico no es el que se pone en peligro. El que está en peligro es quien toma. Si a usted le da un cáncer, usted es el que va a terminar recibiendo quimioterapia. Entonces, lo ideal hay métodos alternativos o hay una serie de sustancias, entre estos la fitosoya, y hay la homeopatía, que ayuda perfectamente en el manejo del paciente con menopausia. Otra de las enfermedades crónicas en las que obtenemos excelentes respuestas son, repito, el herpes zóster y las neuralgias posherpéticas. En la neuralgia del trigémino obtenemos respuestas. En este caso de la neuralgia del trigémino, tengo una paciente que en 3 años le llevaron a una insuficiencia renal. Con homeopatía, en menos de 2-3 meses, muchos de mis pacientes se han curado, combinando homeopatía, acupuntura y terapia neural. Y aún, si estos pacientes requirieran tratamiento toda la vida, jamás tendrían efectos secundarios, que eso es lo más importante. Sin embargo, la mayoría de mis pacientes han tenido una excelente respuesta en el tratamiento fundamentalmente de esta neuralgia del trigémino. En la neuropatía diabética también obtenemos muy buenos resultados, en las amigdalitis agudas y crónicas, en las parálisis de toda naturaleza, parálisis facial, parálisis del nervio radial, del ciático popliteo externo, de las hemiplejías, del lumbago, de la ciática, la tortícolis, los dolores de espalda, cuello, cintura, en la gastritis, etc. Es decir, en una cantidad de enfermedades en las cuales estos métodos terapéuticos obtienen excelentes resultados con curaciones definitivas luego de un periodo de tratamiento. Hay que hacer un tiempo de tratamiento en muchos casos. Hay pacientes, aquí tengo el caso de una paciente que casi no podía caminar cuando vino a mi consulta, una paciente con artritis reumatoidea, y a veces se queja que le duele algo, no toma ningún medicamento, ocasionalmente toma un analgésico, ocasionalmente. Hoy camina perfectamente,
ha mejorado terriblemente, y estamos apenas creo que unos 2 meses en tratamiento, ha mejorado notablemente su calidad de vida. La mayoría de pacientes mejoran increíblemente, ¿no? Y esta pacientita, al preguntarle qué tiempo lleva de enfermedad, lleva 10 años de enfermedad. Los pacientes con artritis reumatoidea no se curan nunca con medicina química. Insisto, llegan a postraciones. Y en pocos meses, en apenas 2 meses, esta paciente ha mejorado tanto, pero ya quieren, son desesperados, ¿no? Quieren estar sanos. Esto lleva tiempo. Lo importante es que sienta mejoría. Este es nuestro objetivo fundamental. Entonces decía, pues llevamos a curaciones definitivas luego de un periodo de tratamiento, evitando así la angustia y sufrimiento de quienes padecen o de quienes lo padecen y de sus familiares. Otro objetivo es disminuir el consumo de medicamentos químicos. No quiero decir con esto que no son útiles, insisto, todo medicamento es indispensable, todos los medicamentos químicos. Simplemente lo que buscamos es evitar o disminuir su abuso en la prescripción, en la automedicación y en el consumo. Y de esta manera evitar los efectos secundarios y la dependencia farmacológica en muchos casos. En toda intervención que tuve en épocas pasadas, he advertido de los riesgos del empleo de ciertos medicamentos. Yo lo hice muchas veces en diferentes medios de comunicación sobre el riesgo que representaban Vioxx, Bextra, Ismanal, que causaban complicaciones cardiovasculares, lo cual en cierta forma era y es de dominio público, puesto que se difundió por diferentes medios de comunicación y que finalmente fueron retirados del mercado. Recuerdo cierta ocasión, mientras veía la televisión, un programa en 30 Minutos Plus, un testimonio de un paciente que tomó X medicamentos, de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la artritis reumatoidea, y que aún se lo vende. Este paciente comentaba que debido al uso de este medicamento, terminó con un problema de insuficiencia cardíaca. Mire, a esos extremos se llega con el empleo de ciertos medicamentos. Y repito, aún se los sigue vendiendo. Otros medicamentos como los esteroides o corticoides, insisto, tienen gravísimos efectos secundarios comunes, no son ocasionales, es decir, se presentan en todo paciente que lo toma, no son raros, se presentan en todo paciente que lo toma los efectos secundarios de los corticoides, que además acortan la vida en quienes los utilicen. He conocido casos de pacientes que estuvieron tomando estos medicamentos y fallecieron, o aquellos que se inyectaban mes a mes. Esta famosa inyeccioncitas que le ponen a usted mes a mes, en unos casos le alivian de una manera casi mágica, al final usted termina postrado. Recuerdo el caso de una paciente, la hija de una paciente que me comentaba que a su madre le inyectaban, como 8 años le ponían estas inyecciones, falleció a los 49 años. Así nomás sucede con el empleo de este tipo de medicamentos. No permita que a usted le administren este tipo de inyecciones cada mes. Usted corre un gravísimo riesgo. Debemos mencionar también el abuso en el empleo de los famosos estrógenos. Al pretender irnos contra la naturaleza, ponemos en riesgo la salud y la vida
de las mujeres. Es conocida la posibilidad de desarrollar cáncer de seno y ovarios, en quienes lo consumen, con el pretexto de que ayudan a prevenir la osteoporosis, las enfermedades del corazón, etc. Le proporcionamos una lotería en la que usted puede, como cuando usted compra la lotería, se saca la lotería y se hace millonario. Acá en este caso se puede sacar un cáncer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el empleo de estos medicamentos. En una ocasión, mientras daba una conferencia en un canal de televisión, la señorita periodista me preguntó si las medicinas alternativas pueden reemplazar al empleo de los fármacos en su totalidad. Mi respuesta fue: no en todos los casos, pero sí en el tratamiento de las enfermedades antes mencionadas. E incluso puede limitarse el empleo o disminuirse notablemente el empleo de antibióticos. Como ustedes comprenderán, el campo de la acción de las medicinas alternativas es muy amplio, pero también tiene sus limitaciones. No podemos solucionar todos los problemas. Las enfermedades a las que yo hago referencia es donde obtenemos excelentes respuestas. El tiempo de tratamiento dependerá del tipo de enfermedad, del tiempo de la misma, pero una vez que logramos estabilizar su estado de salud y observemos que los factores que le afectaban ya no lo hacen, se da por finalizado el tratamiento. La mayor satisfacción será siempre el restablecer la salud de un paciente. Ese será nuestra mayor y es nuestra mayor satisfacción. Ver que nuestros pacientes mejoran día a día y que mejora su calidad de vida. Esa es nuestra gran satisfacción. Recuerde que los métodos que yo practico, combinados o usados individualmente, curan muchas enfermedades crónicas. De acuerdo a lo que usted padece, vamos a combinar homeopatía, acupuntura o terapia neural, o simplemente vamos a usarlas individualmente. En muchos casos es indispensable trabajar conjuntamente con rehabilitación, principalmente en lo que es de enfermedades reumáticas, en dolores de la columna, en lo que es problemas de parálisis. En problemas de alérgicos es fundamental el empleo de la homeopatía. Para finalizar, quiero recordarles, soy el doctor Julio Lara. Usted puede ver, ahí están las direcciones, puede visitar además nuestra página web. Ahí están las direcciones, atendemos acá en la ciudad de Quito, como también en la ciudad de Ambato. Muchísimas gracias. Paciente de 27 años, que hace 3 años fue diagnosticada de artritis reumatoidea a raíz de que presentó dengue, ¿no? Sí. Luego, ¿de qué tiempo le apareció los dolores articulares? Desde que me picó el dengue. Y ya de ahí nunca me curé. Me dolía todos los huesos y todo, de ahí nunca me curé. ¿Le dolía? Las articulaciones. ¿Todas las articulaciones? Todas. Fue atendida en la ciudad de Quito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo el doctor? Que no tenía cura y que que de por vida tenía que tomar todos los corticoides que me mandó a tomar. Ya. Y que no tenía sulfalacina, metotrexato. ¿Qué más le dieron? ¿Ácido fólico, creo, o plaquinol? Plaquinol, ya. Ácido fólico, falacina. ¿Y en qué condiciones estuvo? Pues, no podía ni caminar, no podía ni peinarme, ni cambiarme. Estuvo muy adolorida, ¿verdad? Cuando vino acá a la consulta, ¿cómo se sentía? No podía caminar. Las primeras consultas fue muy dolorosas, o sea, seguía con sus dolores, mejor dicho, ¿no? Ahora que ya estoy más de un año, estoy mejor. ¿Cómo está?
súper mejor. Súper bien, ¿ya no toma esos venenos? Ya no estoy tomando nada de los corticoides que antes Ya no tomaba. toma la sulfalacina, el metotrexato, ya no se Nada. inyecta, también, Nada, porque también me se inyectaba inyectaba. el metotrexato una vez a la semana. Una vez por semana. ¿Y eran baratas o caras? Caras del metotrexato. Caras, ¿verdad? Bien, ahora ya se fue a la discoteca, ¿verdad? Ahora ya salgo. ¿No? Ya sale a divertirse, ya tiene otra calidad de vida, Sí. ¿no es cierto? Ya no me duele tanto, me duele leve, pero ya no es como tenía antes, que no me podía ni peinar, Ni moverse, ¿no? ya no podía subir las gradas, era bien complicado. Amanecía terriblemente dolorida, ¿no? En las mañanas no me podía levantar, primero tenía que estar moviéndome de lado y lado Ya. para poderme levantar porque me dolía demasiado, Ujú. era todo el cuerpo, Hoy le vemos cada qué tiempo viene ya. cada 15 días. A veces viene a las 3 A veces a las semanas, 3 semanas. a veces se viene hasta más, se fue a la playa también ya. Con el doctor que le atendió hace rato yo había estado postrada, ¿verdad? Tiene artritis reumatoidea y ustedes le ven, bueno, gracias a Dios no tiene ninguna deformación porque vino a su tiempo y su calidad de vida ha mejorado notablemente. Es decir, su esperanza de vida y su calidad de vida es infinitamente superior con este tipo de tratamiento. Es decir, combinar homeopatía, acupuntura y terapia neural, que es lo que le hacemos, ¿verdad? Sí, Gracias, señorita Elsia, le agradezco por su testimonio. Acupuntura, homeopatía, terapia neural y rehabilitación son terapias naturales que combinadas curan definitivamente asma, artritis reumatoidea, migraña, menopausia, amigdalitis agudas y crónicas, ciáticas, herpes zóster y neuritis, parálisis facial, trombosis y toda clase de enfermedades. El doctor Julio Lara, especializado en China, Cuba y Some, Ecuador, y los licenciados Rommel Balda y Pablo Orellana, fisioterapeutas. Disponemos para su tratamiento de acupuntura, homeopatía computarizada, rehabilitación, rayos láser, magnetoterapia, ultrasonido, desintoxicación iónica y cama masajeadora térmica de Jade. Centro de tratamiento. Avenida Cardenal de la Torre, S15-204 y Ajaví, frente a la Fundación Tierra Nueva.